La historia completa de la Biblia, de Adán a Jesús y más allá. Hoy emprenderemos un viaje profundo a través de la historia completa de la Biblia. Desde la creación en el jardín del Edén hasta la vida y muerte de los discípulos de Jesús, exploraremos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Estoy convencido de que, al finalizar este video, experimentarás un cambio profundo en tu corazón y un amor renovado por la palabra de Dios. Pero recuerda, esto solo sucederá si abres tu corazón a su mensaje. Si alguna vez has sentido dificultad para entender la Biblia, hoy tendrás la oportunidad de aclarar tus dudas. Al final de esta enseñanza, espero que te sientas edificado y lleno de luz por las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes de que comenzara el tiempo, solo existía Dios. Él es el Eterno, sin principio ni fin. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, Dios dice, «Yo soy Dios, y no hay otro». Él es el creador de todas las cosas, como se menciona en el relato de la creación en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En las Escrituras, en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, se nos dice, «Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Desde ese momento, la historia de la humanidad comenzó, una historia llena de amor, sacrificio y redención. A lo largo de los siglos, la relación entre Dios y su creación se ha desarrollado. Veremos cómo las promesas hechas a los patriarcas, como Abraham, se relatan en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, «Haré de ti una nación grande y te bendeciré». Estas promesas nos llevan hasta la llegada de Jesucristo, el cumplimiento de las profecías. Así que acompáñame en este recorrido, y juntos descubramos las maravillas de la palabra de Dios. Hoy vamos a explorar una profunda narrativa que abarca desde la creación del hombre hasta los tiempos de la monarquía en Israel. La historia comienza con Adán y Eva, creados perfectos, puros e inocentes. Vivían en plena comunión con Dios, deleitándose en el jardín del Edén como mayordomos de su creación. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en un abismo de depravación total. Como se dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, «Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres». Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, de quien surgió una descendencia santa que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios, en su justicia, decidió eliminar al hombre de la faz de la tierra, como se menciona en Génesis, capítulo 6, versículo 7, «Destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado». Pero había un justo, Noé. Por ello, Dios derramó su juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, su esposa, y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas. En Génesis, capítulo 6, versículo 8, se nos dice, «Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». A través de los hijos de Noé, Dios inició la diversidad de pueblos, Sem, el padre de las naciones semitas, Cam, el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafes, en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llamó a Abraham, quien dejó su tierra y su parentela, convirtiéndose en un peregrino de la fe. En Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le prometió, «Haré de ti una nación grande y te bendeciré». Abraham fue acompañado por su sobrino Lot, quien se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pasaron 11 años sin que se cumpliera esta promesa, y Sarai, su esposa, dejó de creer. Entonces, entregó a su sierva Agar a Abraham, y así nació Ismael, quien llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, un enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó contar las estrellas del cielo. En Génesis, capítulo 15, versículo 5, se le dice, «Mira ahora al cielo, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». También le reveló que su descendencia sería esclava por un periodo de 430 años.
Dios cambió el nombre de Abraham, que significaba gran padre, a Abraham, que significa padre de una nación numerosa. El hijo de la promesa, Isaac, nació cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril, y después de 20 años de matrimonio, Dios la sanó, y nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, quien recibió el nombre de Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron en la tierra de Gosén, una región fértil. Con el tiempo, esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron bajo el liderazgo de Moisés, que guió a aproximadamente 2 millones de personas. Como se dice en Éxodo, capítulo 12, versículo 37, salieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. La peregrinación hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, duró 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, incitando al pueblo a amotinarse contra Dios y Moisés. Dios los castigó severamente, condenando a esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel vagó en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. Este desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios. Tras esos años de peregrinación, tuvimos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios. Tras la muerte de Josué, comenzó una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, conocido como el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. Durante este tiempo, el pueblo hacía lo que le parecía bien, y debido a la dureza de su corazón, fue oprimido por muchos enemigos. Dios levantó líderes como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de este largo periodo, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey, no queriendo que Dios gobernara sobre ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años, comenzando bien, pero terminó mal, cediendo a la soberbia y la rebeldía. Después de Saúl, David reinó en su lugar, también por 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su reinado fue exitoso, fortaleció su reino, conquistó tierras y fue un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus pecados, se arrepintió y fue perdonado por Dios. Tras su muerte, su hijo Salomón reinó por 40 años, pidiendo a Dios sabiduría, y Dios le concedió sabiduría y riquezas. Salomón se convirtió en un hombre notable, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió, y solo en su vejez se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Sin embargo, la elección de reyes por parte del pueblo trajo consecuencias graves. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Su hijo Roboam se negó a aliviar las cargas del pueblo, lo que llevó a 10 de las 12 tribus a conspirar contra él, formando el reino del norte con Samaria como capital. Este reino duró 209 años y tuvo 19 reyes, ninguno de los cuales fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam, quien decidió usar la religión con fines políticos, construyendo templos en el reino del norte y colocando un becerro de oro para inducir al pueblo a adorar. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron el camino de la impiedad y la perversidad. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes y de los sacerdotes, quienes, sobornados por dinero, se alejaron de la verdad. Dios envió a profetas como Amós y Miqueas, quienes valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chozas, y desde los templos rivales hasta los mercados, denunciando la corrupción política y alzando la voz contra la religión prostituta. Ellos lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido, denunciando la injusticia social y la opresión económica, y convocando al pueblo al arrepentimiento.
Sin embargo, sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por medio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Dios también llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y llevar a cabo un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Cada vez que dominaba a un pueblo, practicaba barbaries y atrocidades, dejando cuerpos mutilados y apilando cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando así una gran mezcla de razas. Sabía que esta acción debilitaría la existencia de un pueblo. Así, con esta mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económica, moral, social y espiritualmente. Para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. Sin embargo, la nación también se corrompió profundamente, ignorando la voz de Dios. Entonces, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, agotó su tiempo después de 345 años, y tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En este periodo de cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Durante este tiempo, el pueblo fue purificado de la idolatría y establecieron sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo Esdras para la enseñanza de la ley, y bajo Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente intentaron unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizarlos. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos comenzaron a amenazarlos. A continuación, escribieron al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante unos 20 años. En ese periodo, el pueblo se relajó en su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo, el pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio, y un regreso de todo corazón a Dios. Pasaron unos 100 años y se levantó una nueva generación. Ahora, el pueblo continuaba yendo al templo, haciendo sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor y considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia fue profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaban frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento.
Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años, llamado el período interbíblico o período del silencio profético. En ese tiempo, se escribieron libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando a luz a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, tras conquistar naciones y reinos, murió precozmente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, que serían tan útiles más tarde para la divulgación rápida del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, destacando el dominio de los tolemaicos egipcios y de los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo después de mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador, amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, era un hombre inseguro y violento, el miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste conquistaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, mandó matar a su mujer Mariamna por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar, y su hermana Salomé enseñó que ellos volverían más preparados para asumir el trono. Sin embargo, Herodes no dudó en mandar estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir. En una ciudad de aproximadamente 300.000 habitantes se erguía el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo, entonces, hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que, de ciudad en ciudad, lo que le esperaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20, 23. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la iglesia la palabra. Siendo por ella enviado hasta España, Romanos 1, 15. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos ante los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, utilizando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma, Hechos 25, 11. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentó un terrible naufragio, el barco se despedazó, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, una víbora mordió su mano, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente, permitiendo que Pablo sanara a todos los enfermos de la isla, Hechos 28, 3-6. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí, permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí,
Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tras este periodo, fue liberado de la prisión, luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución a la iglesia pasó de ser religiosa a política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra subterránea, oscura y húmeda. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Durante 7 noches y 6 días, el incendio consumió el 70% de la ciudad. De los 14 barrios de Roma, 10 fueron devastados. Los barrios más densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Así comenzó una brutal persecución a la iglesia, donde faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados, Hechos 8:1. Los creyentes eran atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Segunda a Timoteo 4:7-8. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando para las generaciones posteriores un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros gráficos, los 4 evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos, escrito para los judíos, con el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento, Mateo 1:1. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos, concentrándose en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas, Marcos 10:40. El Evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, presentando el retrato de Jesús como el hombre perfecto, Lucas 3:38. Juan, escribiendo a finales del primer siglo para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, tiene un enfoque diferente. Demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones yo soy, probando que Jesús es en verdad Dios, Juan 20:31. También tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance, Jerusalén, Antioquía y Efeso. 4 provincias del imperio fueron alcanzadas, Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. Contamos también con las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. También se incluye una carta enviada a los hebreos, que estaban siendo tentados a retroceder en la fe, debido a la persecución, y cuya autoría es desconocida. Además, hay cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro. Tu historia puede ser transformada, quitándote toda tristeza y soledad. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.